Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso, estudiaremos la ley de las proporciones constantes o ley de Proust. Proust establece en su ley que durante la formación de un compuesto químico, sus elementos reaccionan entre sí guardando una relación de proporción fija entre sus masas. ¿Qué significa esto? Veamos de forma sencilla con el hidrógeno. Sabemos que la fórmula química del hidrógeno es H2O. Visto como átomos, sabemos que dos átomos de hidrógeno reaccionan con un átomo de oxígeno formando el agua. Pero resulta que más allá de los átomos existen cantidades específicas de sustancia que reaccionan entre ellos. Y precisamente estas cantidades específicas siempre son constantes. Es decir, supongamos que para generar agua yo necesito 2 gramos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Siempre se va a mantener esa relación. Ya mencionamos, tenemos en ejemplo en nuestra pantalla. El agua se forma con 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo quisiera formar en lugar de una molécula de agua, 2 moléculas de agua, yo necesitaría el doble de hidrógeno y el doble de oxígeno. Lo mismo sucederá con la masa. Si yo quiero formar más sustancia, voy a necesitar más masa. Pero el hecho de tener más masa no significa que toda esa masa va a reaccionar entre sí. Seguimos analizando nuestro ejemplo del agua. Si observamos en la tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa aproximada de 1 gramo, mientras que el oxígeno de 15,99. Si hacemos esta relación, obtenemos 2 entre 15,99. A simple vista no nos dice gran cosa, pero vamos a analizarlo tomando como referencia el valor del hidrógeno. Como tengo 2 hidrógenos, tomaré como referencia los 2 gramos del hidrógeno. Si divido cada una de estas entre 2, tendré 2 entre 2 a 1 y 15,99 entre 2, 7,995. ¿Qué significa esto? Que yo necesito un hidrógeno y necesito 7,99 oxígenos para formar una molécula de agua. Bien, eso es tomando como referencia el hidrógeno. ¿Puedo tomar como referencia el oxígeno? Sí, claro que sí. La única diferencia es que ahora, en lugar de dividir cada uno de los valores entre 2, lo dividiré entre 15,99 y observo que necesito 0,125 partes de un hidrógeno para combinarse con una parte de un oxígeno. Realmente necesito solo un hidrógeno y 7,99 partes de oxígeno, o al revés, necesito una pequeñísima parte de hidrógeno, que es 0,125, por una parte de oxígeno. La relación es exactamente la misma. Simplemente lo estoy viendo desde dos puntos de vista diferentes. Un punto de vista es con el hidrógeno y otro punto de vista es con el oxígeno. Ok, ¿y esto qué tiene que ver? Veamos nuestro ejemplo. Otra sustancia que todos conocemos es la sal. Cloruro de sodio, NaCl. De acuerdo a esta fórmula que ya conocemos, sabemos que un átomo de sodio reacciona con un átomo de cloro, es decir, se relacionan uno a uno, pero esto es en átomos. Cuando hablamos de masa es un poco diferente. Se presenta la información siguiente. Para formar 10 gramos
de cloruro de sodio, se necesitan 6.07 gramos de cloro y solamente 3.93 gramos de sodio. Aquí ya estamos hablando de gramos en reales. Realmente necesito 6.07 gramos de cloro y 3.93 gramos de sodio para obtener 10 gramos de sal. Conociendo esto, se nos pregunta, ¿cuántos gramos de sal obtendremos si nosotros contamos con 10 gramos de sodio y 10 gramos de cloro? ¿Cómo podemos resolver esta pregunta? Lo más sencillo es elaborar una tabla comparativa e ir calculando los valores aproximados. Ya hemos dicho aquí en amarillo lo que acabamos de mencionar. Necesito para una reacción solamente 6.07 gramos de sodio y 3.93 gramos de cloro. Si sumamos esta cantidad más esta, nos da 10 gramos de sal. Nosotros tenemos 10 gramos de cada elemento. Observamos entonces que de 10 para 6.07 nos sobra sustancia y de 10 para 3.93 también me sobra sustancia. Pero resulta que esa sustancia que sobra no es suficiente para que se presenten dos reacciones. ¿Por qué? Porque para que se presenten dos reacciones yo necesito el doble de 6.07 que es 12.14 y no tengo suficiente sodio. Lo que sí tengo es suficiente cloro. Para que se presenten dos reacciones yo necesito 3.93 gramos de cloro y tengo 10 gramos de cloro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues necesito determinar cuántas reacciones se van a presentar. ¿Y cómo determino eso? Es aparentemente sencillo. Divido la cantidad de sustancia que tengo entre la cantidad de sustancia necesaria. Como obviamente necesito más cantidad de sodio, divido entonces mis 10 entre esa cantidad, porque es quien más sustancia me va a demandar. Entonces, al dividir 10 entre 6.07, obtengo que se producirán 1.6474 reacciones. Si yo produzco esa 1.6474 reacciones, resulta que utilizaré de 10 gramos 9.999972. Casi ocupo los 10 gramos y me sobra muy poquita sustancia. De la misma forma, si yo voy a hacer esas 1.6474 reacciones, al multiplicar este valor por la cantidad de cloro, observo que emplearé 6.4743 gramos de cloro. Tampoco estoy utilizando todo el cloro. Tenemos un sobrante de cloro. ¿Cómo calculo los sobrantes? Pues a mi masa original le voy restando las cantidades que voy a utilizar y observo en la tabla a mano derecha que me va a sobrar 0.000282 gramos de sodio y 3.525718 gramos de cloro. Al sumar los dos sobrantes, observo que tendré 3.526 gramos de sustancia que no va a reaccionar. ¿Y qué pasó con lo que sí reaccionó? Si sumo yo la cantidad de sodio y la cantidad de cloro, observo que voy a obtener 16.474 gramos de sal. ¿Qué tiene esto de importancia? Pues cuando nosotros nos vamos a dedicar a producir a gran escala o a masa, necesito saber cantidades específicas de sustancias y de material que requiero, principalmente para no generar gastos
infructuosos, es decir, voy a comprar cantidades exactas de material para evitar retrabajos y pérdidas. Obviamente debemos recordar que algunos procesos o reacciones sí van a generar ciertas pérdidas de material porque en algunas reacciones existen desechos que se generan o sustancias que son liberadas en forma de gas. A veces, en lugar de gases, se puede generar polvillo o se pierde en calor. Depende del proceso que vayamos a realizar. Entonces, observamos, de acuerdo a esta ley de Proust, que para que reaccionen dos sustancias necesito cierta cantidad exacta de materia. Si no cuento con la cantidad de materia, no se va a presentar la reacción. Y estas formas en las que reaccionan siempre va a ser constante. Obviamente, diferentes sustancias van a requerir diferentes cantidades, pero siempre va a necesitarse la misma cantidad para una reacción. Se propone como actividad reaccionar 200 gramos de hidrógeno y 200 gramos de oxígeno. Al inicio del video ya analizamos parte de esta información y dijimos que un gramo de hidrógeno reacciona con 38,88 gramos de oxígeno. Se puede trabajar con esos valores y hacer su tabla. De esta forma, estamos llegando a la conclusión de la clase. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias.